Hay muchos canales de noticia y de información, pero nosotros somos diferentes. Tratamos de llevar un buen contenido para que el público disfrute y esté al día de todo lo que pasa en República Dominicana y el mundo. Muchas gracias. Quédate con nosotros. Señores, y hoy vamos a seguir con la miniserie, como yo le he puesto, al caso de corrupción Coral, porque hemos descubierto que en el juicio de fondo que están haciendo allí en República Dominicana, este hombre se atreve a decir la verdad de todo lo que pasa y del entramado, del gran entramado que pasa allí con el caso Coral, la pastora y el general que ha defalcado el Estado Dominicano. Señores, vamos a dejarle con el vídeo para que usted vea de qué le estamos hablando. Cáceres me mandaba a buscar militarmente, porque él lo dijo ahorita. Cuando yo le digo a un guardia, venga, yo sé que va a venir. Es que si no viene, mire, no es de que está bien, no viniste, no. Pero no se preocupe, que yo no voy a decir que él me llamaba, que él tomaba su teléfono y me llamaban. No. Recuerde que él es papá Dios allá arriba. Él me mandaba a buscar a través del señor Rafael Núñez de Asa, el mayor general Cáceres, que venga. Y le voy a decir ahorita que iba. ¿Por qué yo le digo esto? Usted recuerda que a mí me mandaron a borrar todo, y de hecho que la dirección financiera del CESTUR está limpiecita, más limpia que ese piso. Ahí no hay una hoja para usted a buscar una evidencia ahora mismo. Recuerdo yo que cada vez que la señora Rosy salía de un interrogatorio, esa noche era una reunión obligada para saber que el Ministerio Público había hablado con ella e ir perfilando los requerimientos que el mismo Ministerio Público le iba haciendo. De ahí, honorable magistrada, yo no quiero ser político, pero voy a usar una palabra que dijo el presidente Abinader, que cuando a él le pasaban un expediente de la administración pasada, él lo revisaba 30 veces, y después lo dejaba una semana ahí y lo revisaba 30 veces más. Yo le sugiero que haga lo mismo, con todos los documentos que le está dando la defensa. Que el 100% es falso, sabemos que no, la cédula de identidad electoral de ellos no es falsa, el acta de nacimiento de ella no es falso, los actas de matrimonio no es falso, el 100% de los documentos no son falsos. Pero ahí hay muchas cosas que no se corresponden con la verdad y que le tomará a usted evaluar de verdad la pertinencia de cada documento que se iba elaborando a priori según el Ministerio Público iba arrinconando a la señora Rosy Guzmán, que es el centro, pero no el centro como Rafael Núñez, no. Es el centro del por qué todos estamos aquí hoy. Yo le he restado mucho mérito a una persona a quien debo de dárselo. No lo he hecho tanto porque como no está aquí, quiero concentrarme en las personas que estamos aquí. Pero le quiero hablar del señor, un momento, Juan Carlos Torres Rubio. Y antes de eso, le quiero decir algo con lo que pretendieron también jugar con su inteligencia. Cuando le dijeron ahorita que el señor Cáceres no iba donde nadie a coercionarlo para que le devuelva el dinero. Ni siquiera yo ni nadie. ¿Para qué? ¿Para qué? Si ya las dos modalidades estaban preestablecidas. Tú eres o de lo que devuelve el dinero o de lo que compraste la pensión. Si eres de lo que devuelve el dinero, te toca quedarte con una partecita del dinero. Oiga este otro dato, magistrada. Si eres de lo que compra pensión, tú tienes que devolverlo entero.
eso no se quedaban con nada, porque eso mejor están pagando. O sea, que más rendían para las arcas. Y no, el mayor general Cáceres no tenía que pararse a buscar el café, ni pararse a donde el director de Recursos Humanos, ni pararse a donde el director de Inteligencia, ni pararse donde mí, ni pararse donde el director financiero. Vamos a decirlo que de esta manera. Él no tenía que hacer él solo la función de los 1000 y pico de hombres que hay en QC. No, él no tenía que hacer eso. Porque para eso es que usted tiene gente. Y fue de balde que le pusieron 2 estrellas de mayor general a él. Usted se imagina. Él es mayor general y él solo dirige el QC, él solo. Y quisieron venir a embobarla diciéndole a usted, ¿dónde que dicen que Cáceres iba y le pedía hombre a hombre los cuartos? Que mencionen 10 nombres. Yo no soy Ministerio Público, ellos tendrán su forma, pero hay miles de nombres. No hay 10 nombres, hay miles de nombres. Y en esos miles de nombres que tiene el Ministerio Público está todo bien estructurado. En lo que me allanó, para que no se confundan. Ahí decía quién recogía el dinero de quién. Todo, mire, una cosa maestra perfectamente cuadrada. O sea que si ellos pidieron nombre, se van a arrepentir. Porque le van a dar nombre. Cuando el Ministerio Público, supongo yo, que quiera dar nombre. Que yo no soy Ministerio Público. Yo aquí soy un imputado. Yo, honorable magistrada, encontré una dicotomía grande. Yo me río, magistrada, porque hoy yo me siento muy importante, déjeme decirle, independientemente de que sea como imputado en un juicio. Porque yo, que le llevaba al señor Rafael Núñez de Asa el dinero que cobraron esos abogados, que sé el grado de importancia que tienen, caramba, y se pasaron el día enterito hablando de mí. Eso significa que yo no debo de ser poca cosa ni cualquier cosa dentro de esta organización. Le hicieron creer a usted una tontería mayúscula, buscando envolverla de un supuesto apartamento de $3 millones. O sea, el apartamento mío cuesta lo que cuesta la casa de Cáceres en Colina del Oeste. Yo ni siquiera me voy a referir a esa tontería, porque yo no sé ni siquiera si en este país hay apartamentos que cuesten $3 millones. O sea, que ni siquiera me voy a molestar en eso. Pero sí me voy a entretener un poquito con una dicotomía que yo vi en ellos. Yo vi que para el señor o para la defensa del señor Cáceres, mi financiera era el diablo. Mi financiera era lo peor. Para la defensa de la señora Rossi y Tanner, mi financiera era buena. Mi financiera era lo mejor. No sabemos establecer aquí si mi financiera es buena y es mala, y ni ellos saben, porque va a ser buena o va a ser mala dependiendo de lo que le convenga a ellos. Ahora mismo, para la señora Rossi, ella definitivamente que ni siquiera el Banco Central se le pega a mi financiera. Y no la necesita para justificar unos documentos que falsificamos, y para allá voy. Pero antes le voy a traer claridad. Mire, le mencionaba ahorita al señor José Ramón, que era director de nómina de Politur, hasta que el señor Rafael Núñez de Asa se lo llevó para CUSEP. Debo hablarle ahora, porque ya sé los entuertos que los abogados se quieren inventar, y quiero ser muy claro, porque yo
independientemente de la calificación que ellos me quieran dar como persona, lo que me considero es ser la persona arrepentida de la cosa mala que ha estado haciendo en su vida y que decidió pararse aquí a decir la verdad y a no creer que esta honorable corte es estúpida, sobre todo cuando ya todas las evidencias están ahí y son más que evidentes, valga la redundancia. Honorable magistrada, hay un joven también socio de la financiera llamado Winton Guzmán Jiménez. ¿Por qué menciono a Winton Guzmán Jiménez? Sargento cancelado ya de la Policía Nacional, que en su momento trabajó también en los mismos temas, para no repetirme. Honorable, en el año 2019, cerca de agosto, si mal no recuerdo, el director del CESTUR, general de brigada, Juan Carlos Torres Rubiú, se enamora de un apartamento en Balcones del Atlántico, Las Terrenas, Samaná. ¿Qué hace entonces Juan Carlos Torres Rubiú, director del CESTUR en ese momento? Le da al señor Rafael Núñez de Asa una cantidad de dólares que voy a decir indeterminada porque yo no la conté, pero que dio para mucho. Y se nos ordena a las dos personas de confianza o de más confianza en el momento del señor Rafael Núñez de Asa cambiar ese dinero a peso dominicano. Oh, se me iba a olvidar decirle. ¿Usted sabe por qué si yo tuviese sentado ahí, yo tuviese mi vida económica resuelta? Y no como estoy allí negociando con mi abogado para el pago de él, excúsenme esa indiscreción, porque como no me fui por la vía que me dijeron, tengo que pagar el mío yo. Honorable magistrada, porque el dinero se guarda en dólares. ¿Por qué hay que guardar el dinero en dólares? Porque así no se devalúa en el tiempo. Usted tiene dólares ahí tirados y usted lo cambia en 20 años y lo que tiene más dinero no se desprecia. Se me iba a quedar un dato muy importante. Qué bueno que cuando le iba a decir a usted que dentro de mis funciones estaban los pagos, gastos, depósitos, transferencias de estas personalidades. Una vez yo recolectaba el dinero y me encargaba de hacer esas misiones, entonces yo tenía que hacer un cuadre general donde yo, por ejemplo, ya tenía que debitar todo el dinero que yo había gastado y entregarle el excedente al señor Rafael Núñez de Asa. Mire, esta gente con su cuarto son interesados, para que usted sepa. Son interesados. Desde que esa nómina se pagan, mire, es una presión. Lo cuarto. Usted no se imagina. ¿Qué pasa? Que asimismo, como yo le dejaba el dinero al señor Rafael Núñez de Asa, llegaba o el señor Juan Carlos Torres Rubiú o el general Cáceres a buscar su dinero, a hacer su cuadre, porque el señor también manejaba sus gastos. O sea, yo manejaba los gastos que él me daba, le llamábamos gastos,
pero son transferencias, pagos, depósitos, de toda la categoría. Vamos concretando, señor. Vamos concretando, por favor. Sí, que continúe, pero que trate de ir concretando, por favor. Perdón, que no lo entendí. Bien. Honorable magistrada, el señor Juan Carlos Torres Rubio, como le dije, entrega ese dinero. Una vez nosotros cambiamos esos dólares, recuerdo como ahora que yo cambio $20,000, el resto lo cambió David. ¿Por qué yo cambio solamente 2,000 y David cambia el resto? Porque yo conseguí la tasa de la banca, pero aprovechando que había escasez de dólares, David entonces consigue, no sé, con un casacambista, algo así fue que le explicó, que se lo compraran mucho más caro, o sea, más rendía el dinero. Una vez peso dominicano, ese dinero, el señor Rafael Núñez de Asa entonces manda al señor David Abreu Padilla a hacer un cheque de administración a una sucursal del Banco de Reserva que había predeterminada para los fines de trabajo de nosotros, porque como usted entenderá, usted pararse en cualquier sucursal del Banco de Reservas con 4 millones de pesos y decíame un cheque de administración, usted sale preso de ahí, salvo que esté ya todo cuadrado previamente con la sucursal en cuestión. David hace un cheque de administración a Único Real Estate por monto de 4 millones y pico de pesos. Winton Guzmán Jiménez hace otro cheque por un monto de 7 y pico millones de pesos a nombre de Único Real Estate. Y con ese dinero es que realmente se compra Balcones del Atlántico, honorable magistrada. De ahí se compró Balcones del Atlántico. Pero a usted le dijeron que no. A usted le dijeron que RGIS Soluciones Financieras y el señor Raúl Girón fueron los que compraron Balcones del Atlántico. Nada más falso e incierto. Mira, honorable magistrada, dentro de todas las reuniones que se hacían, yo no le voy a negar que yo nunca dije, cuando se me solicitó hacer eso, para que la señora Rosy pudiera traerlo aquí, yo nunca dije que no, porque no podía decir que no, para empezar. Recuerde la autoridad. Y era el mismo general Cáceres, tanto en la casa del señor Rafael Núñez como en la oficina que le dije, quien encabezaba esas reuniones, donde estaban ellos mismos en algunas ocasiones. Esos abogados estaban ahí. No presente cuando yo estaba firmando el documento, no. Ellos estaban en unos cubículos atrás, en una mesita ahí, fajados con sus papeles. Fajados con sus papeles, sabrán ellos. Honorable magistrada, y no se preocupe que yo tengo ya un 80% tachado de todo lo que vine a hablar, ya yo estoy terminando. Honorable magistrada, un día antes, cuando ya Rosy tiene que depositar sí o sí ese contrato, a mí se me manda a buscar de mala manera, de muy mala manera, militarmente hablando. Cáceres te está esperando, deja lo que tú estés haciendo y arranca para acá. Paralelamente llaman a mi hermano, quien también trabaja con nosotros y es de menor rango, un teniente, o sea, que coge más presión que yo todavía. Y Rosy elabora el documento dándole instrucciones a él, claro, del monto, de los intereses. Le cuadró el documento y le ordena a mi hermano
que tenía que buscar un notario público, porque el notario público que la señora Rosy había usado ya estaba muy quemado. Ya lo habían usado, parece ser que para hacer demasiado entramado de documentos, y no querían seguir usando el mismo. Entonces le imponen a mi hermano que tenía que buscar, como en efecto buscó, un notario, y para que se viera más legítima la mentira. Hay un raso que anda por ahí prófugo llamado Chanel. A mí me dio mucha curiosidad porque ese día Chanel sube con nosotros al segundo piso. El general Cáceres sale, me saluda de puñito porque para hipócrita hay que buscarlo. O sea, tú que vas a resolver un problema, tú eres mi hermano. Oiga, de puñito. Un hombre que los saludos míos eran de aquí a allá, sí. Porque mi contacto era el señor Rafael Núñez de Asa. Pero ahora era de puñito y de abrazo. Ya mire dónde yo estaba en el círculo. Por eso le digo, hay que ver, dependiendo de cómo la financiera fuera buena o fuera mala, el momento. Magistrada, Chanel, vamos a decir que inocentemente se pone a jugar con su pistola. No me apuntó. No me apuntó. Ni como le dijeron ahorita para embobar a usted, de que Rosy me estaba apuntando a mí con una pistola. Yo nunca he dicho que Rosy me estaba apuntando con una pistola. Pero sí sé que Chanel tenía la pistola en la mano. Y yo sé la presión que ellos tenían ya con el Ministerio Público. Y lo digo responsablemente aquí. Ni mi hermano ni yo hubiésemos salido vivos de ahí ese día si eso no se filma. Carajo, que aquí no hay miedo ya. Se acabó el miedo. Podemos ver, señor, en el vídeo cómo este gran hombre se atreve a decir la verdad después de haber pertenecido al entramado mafioso de la pastora y del general. Un hombre que fue amenazado por el general, varias veces lo amenazaron. Usted vio en el vídeo cómo él cuenta y relata los sucesos que pasó y que padeció allí dentro de la cúpula criminal del caso Coral, señores. Pero todavía estamos esperando más, como siempre le decimos. Queremos que estos que están aquí también caigan, porque el ministerio del PETCA, el Ministerio Anticorrupción, está haciendo un gran trabajo, los fiscales, pero tampoco no queremos que le den 3, 4 años. No, que cumplan la condena que tengan que cumplir. No que cumplan 3 años ni prisión domiciliaria, nada de eso. Tiene que ser un juicio justo, porque se ha atentado contra la soberanía dominicana y contra el Estado dominicano. Se ha defalcado todo el dinero público, del tesoro público. Queremos que este caiga preso, que también ellos lo que hicieron, empezaron ese gran entramado, estos dinosaurios del gobierno, también caigan presos y que paguen todas las consecuencias en la cárcel donde tienen que estar. Aunque no hay con qué pagar el gran daño que le han hecho a la sociedad dominicana y al pueblo dominicano, señor, el gran engaño de un pueblo que votó en las elecciones por ellos, confiando, poniendo su fe en un gobierno de justicia y de equidad. Y al final lo que hicieron fue defraudar al gobierno y engañar al pobre pueblo dominicano, señores. Muchas gracias por suscribirse, le damos gracias por seguirnos día tras día. Hay suscriptores que nos ven, esperamos que también se puedan suscribir al canal y que nos den su apoyo en este gran proyecto de nación. Muchas gracias y hasta pronto, que Dios le bendiga.